Hola, muy buenos días. En esta ocasión vamos a revisar un tema muy interesante y de gran utilidad. Se trata de la monografía. ¿Estamos listos? Pues vamos a empezar entonces. Te tengo preparada una presentación para que podamos ir viendo cuáles son sus elementos, sus características y cómo debemos o cómo podemos realizar un trabajo de este tipo. En primer lugar, la monografía. Pasos para su redacción. ¿Qué debemos saber acerca de la monografía? Pues obviamente su definición, conocer qué es, de qué tipo de texto estamos hablando. La monografía es un texto informativo en el cual se presenta un tema que previamente hemos investigado. ¿Qué debemos hacer para elaborar una monografía? Pues bien, debemos seguir una serie de pasos que en este momento te los voy a condensar. En primer lugar, elegir un tema. En segundo, indagar o investigar un poco acerca de este tema. Después, delimitar ese tema, es decir, hacerlo más concreto. 4, comenzar la investigación en las fuentes pertinentes. 5, decidir o saber qué sistema de citación y referencias vamos a emplear. 6, elaborar un esquema de investigación que nos va a servir como una guía. 7, reunir y registrar toda la información sobre el tema investigado. Y 8, que no por ser lo último, es la parte más sencilla, es redactar el trabajo. Vamos a ver a continuación un poco acerca de cada uno de estos aspectos. ¿Cómo está compuesta una monografía? Pues bien, una monografía en términos muy generales está compuesta por un índice, una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y las referencias, es decir, las fuentes de donde hemos investigado para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Te voy a dar un ejemplo. Primero, el primer paso es elegir un tema. ¿Cómo vamos a hacer esto? A partir de un ejemplo, te voy a ir explicando. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un trabajo sobre el lenguaje inclusivo, es muy general. Tenemos que ser más específicos. Indagar sobre este tema. Lenguaje, lengua, disciplinas encargadas del estudio del lenguaje inclusivo, no sexista, incluyente. Todo esto nos va a ayudar a delimitar o hacer más específico nuestro tema. ¿Por qué? Porque si lo dejamos simplemente al lenguaje inclusivo, ¿en dónde? ¿En todo el mundo? ¿En una región específica? ¿En la actualidad? ¿En el pasado? Todo esto debe servirnos, estas interrogantes deben servirnos para poder ir haciendo más concreto nuestro tema. Y lo vamos a poder hacer a partir también de indagar o de investigar un poco sobre este. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a delimitar? Delimitar el tema, determinar el aspecto o los aspectos que queremos abordar, ser muy concreto sobre lo que queremos investigar. Por ejemplo, recuerda que ya tienes lo del lenguaje inclusivo. Pues bien, el lenguaje inclusivo en la sociedad mexicana actual, si te das cuenta, es mucho más específico. Ahora bien, el siguiente paso, comenzar la investigación en las fuentes pertinentes. Páginas web, revistas, entrevistas, videos, artículos, reportajes. Y aquí puedes observar un ejemplo. Lenguaje inclusivo, una breve guía sobre todo lo que está pasando. Y aparece la dirección de la página donde podemos encontrar esta información. Esto nos va a seguir o nos va a conducir a una serie de fuentes que podrán de ser ayuda cuando estemos realizando nuestra investigación. Ahora bien,
Decidir o saber qué sistema de citación y referencias vamos a emplear es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir organizar nuestro material y ser coherentes con lo que estamos presentando y además, obviamente, mantener un orden. El modelo formato APA, que es el que comúnmente se utiliza hoy en día en ciencias sociales y humanidades, es el estándar elaborado en 1840 por la Asociación Americana de Psicología para la elaboración y presentación de trabajos escritos de ciencias de la conducta o de ciencias sociales. Pero como digo, hoy en día es uno de los sistemas que más empleamos en la investigación. Esta norma se encuentra en el Manual de Publicaciones de la APA. Si tú quieres, puedes revisarlo con más detenimiento y podrás encontrar toda una serie de criterios para la elaboración de trabajos de investigación, no solamente de monografías. Un ejemplo de referencia en este formato. Fernández M. 2019. Todes nosotres. Lenguaje inclusivo, modo on, Madrid, Independently Published. Aquí, como puedes observar, están los datos acerca del autor, en este caso no es un libro, es un artículo, y algunos otros elementos que nos van a ser, digamos, indispensables para poder localizar el título, el libro, la revista o la fuente en la cual nos estamos basando para elaborar nuestra investigación. Ahora bien, elaborar un esquema también es importante. ¿Qué es un esquema? Un esquema es una especie de índice, es una guía que nos va a servir para poder tener una visión un poco más clara de los aspectos que queremos investigar. Te pongo un ejemplo. 1. La lengua y el lenguaje. Siguiendo con el lenguaje inclusivo, por supuesto. 1.1. Definición de los conceptos lengua y lenguaje. 1.2. Disciplinas que estudian la lengua. 1.3. El lenguaje inclusivo. 1.3.1. Origen y significado. 1.3.2. ¿En qué consiste el lenguaje inclusivo? 2. El lenguaje inclusivo y su repercusión en la sociedad actual. 2.1. Los grupos feministas. 2.2. La posición de las academias. Este esquema está dividido en dos capítulos. El primero, el 1, que habla de la lengua y el lenguaje. Y el segundo, que ya trata específicamente del tema que vamos a abordar. El primero nos va a servir de antecedente y el segundo será la parte central de nuestra investigación. Observa muy bien para que tengas una idea de cómo puedes hacer tu propio esquema. El siguiente paso. Reunir y registrar toda la información sobre el tema investigado. Esto es muy importante porque nos va a permitir tener la información reunida para después poderla redactar. ¿Cómo podemos hacer este paso? Pues a partir de la elaboración de fichas de trabajo, de fichas de resumen, de comentario, de cita textual y parafrasear, que en el sistema APA deben seguir una serie de criterios que te presentaré en un video diferente. Registro de las diferentes fuentes consultadas, que pueden ser impresas o también digitales. Una vez que has seguido todos estos pasos, que es un proceso, no es un proceso corto, pero también depende del tiempo del cual nosotros dispongamos para hacer la investigación. Hay ocasiones en que tenemos muy poco tiempo, un par de semanas, 3, 4. Hay ocasiones en que tenemos a lo mejor un poco más de tiempo, por ejemplo, el semestre o el ciclo escolar. Todo dependerá del tiempo que se nos asigne o del tiempo que tengamos para realizar la investigación. Pero una vez concluida, el siguiente paso es obviamente la redacción del trabajo. En la redacción del trabajo es muy importante que no copies ni pegues, sino que trates de escribir con tus palabras. ¿Por qué? Porque ya hiciste una investigación previa, ya sabes acerca del tema. Puedes hacer citas parafraseadas o textuales, que es mucho mejor que cometer plagio.
Entonces, una vez que nosotros hemos terminado la etapa de la investigación, podemos comenzar a escribir. Espero que el video te haya sido de utilidad y que si tienes comentarios o tienes dudas o preguntas, los dejes en la caja que aparece al final. Muchas gracias. Bueno, pues esta fue la presentación. Voy a dejar de compartirla. Elaborar una monografía no es un proceso rápido, digamos, en el sentido de que debemos seguir una serie de pasos para poder realizar, desde la elección del tema hasta la investigación y luego la redacción. En síntesis, la elaboración de una monografía estaría dividida en estos 3 pasos: la elección del tema y, por consiguiente, la delimitación del mismo, luego la etapa de investigación y de registro de la información y, finalmente, la etapa de la redacción del trabajo. Esto es solamente un acercamiento general que te propongo para que podamos realizar un trabajo de investigación. Y además, como lo he mencionado en varias ocasiones, saber elaborar una monografía nos va a permitir posteriormente abordar otro tipo de trabajos donde la investigación sea uno de los aspectos centrales. Pues espero que te haya servido y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.